gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que nos invitan a la conversión, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, en este cuarto domingo de Cuaresma, en este domingo de la alegría de la espera que está a punto de terminar, ya para llegar a la celebración de la Pascua, iniciamos la celebración con esa invocación: alégrate. Estamos invitados a la alegría en este domingo en el que vamos a meditar el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comieran. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó: ¿Qué pasa? Ese le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. La parábola, mejor conocida como la parábola del hijo pródigo, o de el hermano celoso, pero que tiene un nombre que a mí me encanta sobre todos: la parábola del Padre misericordioso, la parábola de la ternura del Padre. Nos encontramos ante esta parábola nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos sido un hijo o el otro? ¿Cuántas veces hemos decidido pedir la parte que nos toca para alejarnos de la casa del Padre?
¿Cuántas veces no hemos sabido recibir al hermano que vuelve, al hermano que estaba perdido y que ha vuelto a la vida? En esta parábola, Jesús quiere enseñarnos cómo ser dignos hijos de ese Padre. Dignos no en el sentido estricto de la palabra, porque no es por nuestra dignidad, no es por nuestros méritos, es porque Dios en su gran sabiduría ha querido hacernos dignos, ha querido hacernos hijos suyos. Entonces estamos llamados a buscar corresponder al amor de ese Padre. El hijo menor va y le pide al padre la parte de la herencia que le toca. Es interesante que le pide la herencia estando el padre vivo, y le pide esa parte de la herencia para alejarse de él. Pero también mucho más interesante es que el padre no se empobrece, aunque reparte. El padre no empobrece. Es interesante ver que el hijo se aleja y el padre, que estaba añorando reencontrarlo, no lo sigue. El padre respeta la libertad del hijo que quiere irse y continuamente está viendo el camino de regreso por si lo ve, pero no va detrás de él. Cuando tú decides alejarte de Dios, Dios respeta esa decisión. Espera que vuelvas, pero respeta tu libertad. Está este padre expectante, y mientras tanto el hijo malgasta todo lo suyo, lejos de la casa de su padre. Se desgasta al punto de sentir hambre. En la casa de su padre jamás había sentido hambre. Por más que cueste, por más que en la casa del padre haya que trabajar, el hambre nunca llega. No llega ni para los trabajadores, menos llega para los hijos. Y tú y yo somos hijos. Y si hemos sentido hambre, es porque nos hemos alejado de la casa de nuestro Padre. Estamos llamados a permanecer en la casa del Padre. Pero una vez que nos hemos alejado, una vez que hemos debido trabajar cuidando cerdos, o sea, ese animal impuro que el solo tocarlo exigía para el judío rituales de purificación, ahora este hombre se dedicaba a cuidarlos. Y tenía envidia de ellos porque le daban ganas de comer aquello que los cerdos comían. O sea, había caído en el fondo. Para un judío esta parte de la parábola es terrible. Y Jesús lo sabe, y Jesús lo expresa así. Llegó tan bajo este hijo que deseaba hartarse con la comida de los cerdos. ¿Cuántas veces has deseado hartarte de cosas que te van a terminar dañando, de cosas que pisotean tu dignidad? Porque cuando estás tan hambriento de Dios, buscas saciar esa hambre, pero la única forma de saciar adecuadamente esa hambre es volviendo a la casa del Padre, volviendo, reconociendo con mucha sinceridad que estás en una situación peor que la de los trabajadores de la casa de tu padre. Y es necesario esa expresión: me levantaré y volveré a mi Padre. Eres tú el que tiene que levantarse, porque eres tú el que se ha dejado caer. Eres tú el que tiene que dirigir sus pasos de nuevo a la casa del Padre, porque tú fuiste el que decidiste alejar los pasos de ahí. Y es bien interesante lo que el hijo prepara para decirle al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y luego
recíbeme como uno de tus trabajadores. Cuando vuelve, el padre no le permite decir esta última frase: trátame como uno de tus trabajadores. El padre jamás nos va a tratar como trabajadores, porque el padre no es sí y luego no. Eso somos nosotros. El padre te ha llamado hijo y te seguirá llamando hijo a pesar de tu debilidad, a pesar de que has estado deseando hartarte con la comida de los cerdos. Ese es el Padre. El Padre jamás te va a tratar como trabajador. El Padre lo ve con ternura y corre hacia él cuando todavía venía lejos y lo cubre de besos. La escena es preciosa. Lo cubre de besos a ese que apestaría a cerdo, a ese que tendría quién sabe cuánto tiempo sin bañarse. El Padre no tiene asco de ti, porque eres su hijo. Eso sí, no quiere que permanezcas hediondo y sucio. El Padre manda inmediatamente que le pongan una túnica nueva, que le pongan sandalias en los pies, que le pongan un anillo en el dedo. El Padre viene a devolverte todo aquello que tú habías perdido por tu propia decisión. Lo único que necesitabas era pisar la casa del Padre para volver a enriquecer tu vida. Y a veces vamos viviendo como por dioseros, por no querer tomar esa decisión, por no querer aceptar que por nuestras malas decisiones hemos caído tan bajo y nos hemos llenado de hambre. El Padre que te espera manda a hacer esa gran fiesta y tú tienes que dejarte querer. La cuestión es que tú tienes que decidir volver. Una vez que vuelvas, tu Padre te está esperando con los brazos abiertos, llenos de ternura. Es fácil esta parábola cuando uno se posiciona en el lugar del hijo menor. Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos sido el hijo mayor? Ese hijo de mente cochambrosa que no se ha ido, pero él solito se imagina que su hermano estaba gastando el dinero con malas mujeres. Ese hijo que no quiere participar de la alegría de su padre. Ese hijo que ha obedecido continuamente, que ha trabajado continuamente en la casa del Padre, pero que lamentablemente ha dejado de verse a sí mismo como un hijo y ha empezado a verse a sí mismo como un trabajador. No es el Padre el que le da el trato de trabajador, es Él el que se da el trato de trabajador. Porque no se da cuenta que aquello que está en esa casa del Padre es suyo. Y no dispone de todo lo que tiene. Y no es feliz y no es capaz de hacer una fiesta con sus amigos. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos alejado de la casa del Padre, pero tampoco nos comportamos como si fuéramos hijos? ¿Cuántas veces tú y yo actuamos como si fuéramos asalariados? Y aunque estamos en la casa del Padre, desearíamos estar donde está el hermano menor, en la fiesta y despilfarrando el dinero, despilfarrando la vida. ¿Cuántas veces hemos deseado las aventuras del hijo pródigo que se fue a tierras lejanas a cuidar cerdos? ¿Cuántas veces vivimos en nuestra casa, en la casa del Padre, sin vivir? Hoy Jesús viene a decirte que no es adecuado alejarse de la casa del Padre, pero también viene a decirte que no es adecuado quedarse en la casa del Padre sin sentirse hijo. Jesús dio su vida para poderte dar la adopción filial, la adopción divina, para poderte llamar hermano. Pero tú
tal vez sigues deseando ser empleado. Tal vez sigues actuando como trabajador. Jesús dio su vida por ti para que tú puedas disfrutar de todos los beneficios de ser heredero de Dios. Nadie tendría por qué sufrir en esta historia si el menor y el mayor decidieran ser buenos hijos. El único que tendría que sufrir sería el becerro gordo. Pero tú no eres un becerro gordo, tú no eres un trabajador, tú eres un hijo. Y tienes que decidir actuar como hijo. Y tienes que decidir alegrarte de que tu hermano que estaba perdido ha sido encontrado, que tu hermano que estaba muerto ha vuelto a la vida. ¿Qué esperas para tomar esa decisión que cambie tu vida? Y que cambie la vida de esos hermanos que están perdidos. Y es que hay una parte de esta historia que creo que Jesús omite. El padre, no le corresponde al padre ir detrás del hijo menor, pero tal vez al hermano mayor sí le corresponde. Y tal vez tú y yo estamos tan cómodos con que nuestro hermano esté alejado, con que nuestro hermano esté perdido, con que nuestro hermano esté muriendo de hambre, deseando comer la comida de los cerdos. No solamente no nos alegramos cuando vuelve, sino que nos alegramos con su muerte. Y eso, hermano mío, no es cristiano. Que el Señor nos permita a ti y a mí en esta Cuaresma alegrarnos por sabernos hijos de ese Padre misericordioso y poder disfrutar de la ternura de ese mismo Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre.